Buenos días, mis hermanos. Primera de Pedro, seguimos en el estudio. Capítulo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Perdón. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Voy a leer hasta el 15 y ustedes van a leer en los versículos siguientes. Recuerden que siempre que lean la palabra, léanlo con calma, de tal manera que el que está como simple oyente entienda lo que usted está leyendo. Hay personas que vienen a la congregación que no saben leer, pero cuando ustedes leen, las personas lo escuchan y aprenden lo que ustedes están leyendo. Arranco desde el 7 porque fue donde quedamos. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Sabemos que todos andamos en debilidad, tenemos problemas, dificultades, pero que cada día la palabra del Señor se tiene que implantar en nuestros corazones, como decían los primeros capítulos de Pedro. Escuchaba a un autor cristiano, un hombre que fue cristiano, creció en una iglesia cristiana, Hemingway, y él decía: toca decirle a los creyentes, porque los creyentes no creen en nada. Entonces, cuando oren,
el que ustedes conocen como Padre nuestro, digan: nada nuestro, que estás en la nada. Nada es santificado. No nos des nada, porque no puedes hacer nada. Y escuchaba esa meditación esta mañana y dije: ¿cuántas veces nos hemos acercado al Señor verdaderamente creyendo que nos va a responder? ¿Cuántas veces? Y es importante que nosotros lo entendamos. Cada vez que miro la carta de Pedro y en la santificación, yo digo: Dios mío, si tú hiciste la obra en él, la harás en mí. Porque yo no veo que pueda... A ver, vamos a comenzar a mirar. Arranco desde el 7, que fue donde quedamos. La clase pasada hablábamos de las esposas que tienen que ser decorosas en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de actuar, ¿cierto? Que deben ganar a sus esposos por el testimonio interno, por el silencio de sus corazones. Eso hablábamos en la clase pasada. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. No un bruto vive con una mujer para que sea su esposa, tiene que ser un hombre entendido. Por eso dice: vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Calificación en mi vida, de 1 a 10, 4. Califíquense ustedes. Doy a la mujer un trato como a vaso frágil y la miro como coheredera de la gracia, porque yo soy coheredero, ella también. ¿Cómo la estoy viendo? Y dice la Escritura: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por gracia y misericordia del Señor, nuestras oraciones son oídas. Y ustedes lo saben, los que han estado en la brecha orando, cómo el Señor ha venido respondiendo. Los que se meten en la brecha ven la respuesta del Señor. Y eso es cierto. Pero tenemos que tener la sabiduría del Señor. Solo voy a leer, solo lectura, para que ustedes se vayan calificando. Dice: finalmente, después de que nos ha dicho que nos sometamos a las autoridades, que nos sometamos al gobierno, que como siervos nos sometamos a las personas con que trabajamos, que los maridos se sometan a sus esposas, que las esposas se sometan a sus maridos, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo estamos nosotros ahí? Es un análisis a nuestro corazón. ¿Somos todos de un mismo sentir? ¿Nos ayudamos, nos apoyamos? ¿O buscamos la oportunidad de que alguno cometa un error para... ¿Qué hacemos? Vuelvo y le digo, para mí es muy difícil a medida que voy leyendo la Biblia. Dar una exposición es sencillo. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. Compasivos. Amando fraternalmente. Misericordiosos. Amigables. ¿Qué tal esto? No me saludaron y me miraron mal. Y dice la Escritura, no devolviendo mal por mal. Pues si a mí no me saludan, yo tengo que saludar. Porque no devuelvo mal por mal. Ni maldición por maldición, sino por el contrario. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. La bendición no se hereda cuando usted salga de la tierra. La bendición se hereda acá. La gente cree, la mayoría de creyentes piensan que cuando parta, allá va a estar el Señor, les va a dar las bendiciones, le van a dar los regalos, todos los ángeles se van a parar y lo van a aplaudir porque usted fue salvo. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que Dios ha enviado los ángeles que están a favor nuestro. La Escritura enseña que a medida de que tú bendices, ¿qué pasa? Comienzas a mostrar que eres heredero de la bendición. Cuando la Escritura dice es mejor dar que recibir, es que es verdad. Cuando usted regala amor, comienza a recibir amor. Cuando usted da gracia, comienza a recibir gracia. De juicio, de condenación, y verá qué sucede. A veces amar a nuestros adversarios es duro. ¿No les parece?
Ahora, el único adversario que ustedes no pueden amar es ¿a quién? Al diablo. Sí, porque un hermano leyó el texto, amar a vuestros enemigos, y ya estaba de romance con el diablo. No. Sí, a veces entramos en la ignorancia. Cuando yo era joven, bueno, hace poquitico, cuando yo leí que había que orar por las personas que nos hacían mal, yo duré no miento, yo duré un tiempo orándole al Señor que por favor perdonara al diablo, para que el diablo se convirtiera y no hiciera daño, porque era mi idea linda, ¿cierto? Él se convierte y deja de hacer mal, ya no más muertes, ya todo es muy bonito. Sí, era mi intención, y yo decía, yo tengo que conquistar eso, pero porque nunca leía la Biblia. Pero después de entrar a la Escritura me di cuenta de que no es así. Por lo tanto, cuando Pedro dice que bendecir a los que nos insultan es nuestra muestra, o la muestra de nuestra vocación divina. Usted solo puede perdonar cuando el Espíritu del Señor está en usted. De otra manera, no. ¿No has podido perdonar a alguien? Mírate. Vas a decirle, Espíritu Santo, Señor, ayúdame. A ver, un análisis, una persona que se le haya metido y le destruya su hogar, ¿la has perdonado? Esas personas que nos hieren el alma y el corazón, ¿la has perdonado? Evalúense. Eso hace la palabra. La palabra es viva y eficaz. Los golpes, el maltrato, las cosas que hicimos. Solo el Espíritu del Señor nos ayuda verdaderamente a poner todo en orden. Él nos va moldeando el corazón para que nosotros vayamos caminando con Él. Y este es un llamado, es una condición para heredar nuestra bendición. Mire, a medida que usted bendice a las personas, aquí hay un hilo muy delgadito. A veces pensamos que cuando tengo que entablar una relación con alguien para ayudarla, entonces necesariamente me volví el tutor, el papá, y me volví Dios. No. Hay que tener una línea de división en eso. Usted no es el Espíritu del Señor. ¿Me están comprendiendo? Las relaciones que nosotros vamos llevando, debemos pedirle al Espíritu del Señor que nos ayude. Vamos a la Biblia, verso 10. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, no del mal, sino de mal. Refrene su lengua de mal. ¿Qué quiere decir esto? Y sus labios no hablen engaño. En las mismas palabras que el Señor Jesús dijo, cuídate que la luz que tú dices que hay en ti no sean tinieblas. Porque no es fácil decirle a los demás amén. Es fácil. Ahora mándenme a mí a hacerlo. A mi adversario, a la persona que me hace daño. Al que me hace daño, ore por él. Necesitamos sabiduría de parte de Dios para llevar nuestra vida. Hay momentos en que solo me es permitido dar un paso, no puedo dar 3 a la vez. Si voy a restaurar una persona, voy a restaurar, no a entablar una amistad. Voy a restaurar. ¿Entienden la gran diferencia entre eso? Restaurar una vida para el Señor es muy diferente a entablar una amistad con alguien. No sé si me estén comprendiendo el punto. Por eso es que hay un dicho en el mundo que dice, se metió al Redentor y salió crucificado. Porque necesitamos sabiduría del Señor para llevar nuestras vidas y llevar nuestros corazones. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Está hablando lo mismo que Santiago. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Qué cosa tan complicada. ¿Ha podido usted renunciar al pecado que tantos años lo ha acompañado?
Mírense. Mírense cuál es su pecado en lo que persiste y persiste y persiste. Hemos dicho varias veces acá que hemos tropezado, ¿cómo? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero ¿sabe que ese disco no va a ser 2 veces? Va a ser 40 y 50 mil veces que vamos a tropezar con la misma piedra hasta que no entendamos el proceso de la santificación. Para eso es el sufrimiento. ¿Por qué te tienen solo, varón? ¿Por qué? ¿O por qué nos tienen solos? ¿Por qué te tienen sola, mujer? ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué? Por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Pero el sufrimiento hará que nuestro corazón nos moldee. Cuando estamos muy contentos con nuestra pareja, todo es bello. ¿Me entiende? Y olvidamos al Señor. Pero como tú eres hijo e hija de Él, Él te va a llamar. Mira, tú estás por el camino que no es. Y ya vienen las consecuencias. Purrundún. Viene el problema, viene la dificultad, viene la situación difícil y volvemos otra vez a la mano del Señor. Porque tu felicidad y mi felicidad no está en un hombre o en una mujer. Nuestra felicidad está en Dios. El único que no nos engaña, no nos maltrata, pero que nos permite entrar por el camino del sufrimiento para que abramos los ojos, porque muchas veces somos tan sádicos que no nos damos ni cuenta a causa del pecado, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Por eso es necesario que nos saquen y nos podemos dar cuenta de quiénes somos. Somos recibidos por gracia, por misericordia. Por eso, apártese del mal. ¿Cuánto luchamos? Pero oramos al Señor que un día seremos todos santificados. Y haga el bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Haga el bien, busque la paz. ¿Cómo busca usted la paz? Sí, correcto. ¿En dónde? Paz en el corazón. ¿Y cómo entra esa paz en el corazón? Sí, todo viene completo, el espíritu, la palabra, la oración. Pero alguien le prometió a usted algo y le dijo, mi paz y mi paz os doy. Pero ¿qué más dijo? No se turbe vuestro corazón. No se turbe. Porque nosotros pensamos que tener paz, como decían antes unos carismáticos que le sacaban a uno la chispa y decían, tengo una paz. Pero eso era una mentira. La paz no viene por la abundancia económica. Eso es falso. Usted puede tener plata en el bolsillo, puede tener casa, puede tener carro y no tener paz. Y como no tienes paz en el corazón, ¿qué es lo que haces? Amargura, tristeza, guerra, y eso es lo que va sembrando por todo lado. Por eso el apóstol dice, ya resumiendo, si el Espíritu del Señor está en usted, comience a trabajar en el camino de la bendición. Te bendigo, Dios te bendiga. Dar una sonrisa así que es medicinal, ¿no? Hacer una cara así que, una mala cara es muy perjudicial. Eso lo sabemos, ¿cierto? Tan sencillo. Si usted llega a algún lado y le sonríe, buenos días. Usted dice, oiga, estas personas son como chéveres. Pero si entra aquí un nuevo y los ve a ustedes con esa cara de... Está bien, mi hermano de 38. El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Cuando dice busque la paz y sígala, ¿de quién me está hablando ahí? Del Señor. Busque a su Señor y sígalo.
Y ahí viene pegadito, porque los ojos del Señor están sobre ustedes. ¿Ustedes son justos? Pregunto, ¿ustedes son justos? Respuesta, sí. Ustedes son los justos del Señor. Pero cuando usted se mira, mire por decir algo a la persona que tiene al lado, a ver si es justo. Si no, este es más injusto que... Pero el Señor dice, ustedes son justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Son justos. A los ojos de Dios son santos. No se les olvide. Tengo que darles una exhortación porque hay veces caemos en esos baches que no nos dejan avanzar. Y lo que queremos cada día es que el cuerpo del Señor esté funcionando como debe ser. Y aunque tú veas injusta a la persona que tienes a tu lado, te lo repito, esa persona ha sido justificada. Es justo delante de Dios. Por eso cuando lean el Salmo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted entra en esos. ¿Me oyeron? Ustedes entran ahí, porque ustedes son justos delante del Señor. Ahora, ¿hay algún justo aquí? Amén. Y ahora mire la promesa para usted, porque los ojos del Señor están sobre ustedes. ¿Lo escucharon? El Señor todos los días lo está mirando. Allá está mi chiquito rabiando. Allá está esta mujer linda hablando lo que no debe. Sí, eso es lo que... Esa es la comunicación que hay. Pero los ojos del Señor están sobre nosotros. Y sigue diciendo, y sus preciosos oídos atentos a... Tómelo, diga mi oración. Dígalo a mi oración. Comience a activar esa fe en usted porque cada vez que usted ore, sepa que el Señor lo está mirando y que le está escuchando lo que usted le está hablando. Pero sepa que está hablando con Él. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ay, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Quiénes son esos? No, ustedes no son. Los que no son justos. Ustedes no son. Los ojos del Señor están en contra de aquellos que hacen el mal. Que no perdona al enemigo, pero viene en el proceso del Señor. El Señor le viene diciendo, perdónalo, hijo. No cargues ese bulto. ¿Para qué lo llevas ahí? Sí, suéltese, relájese. No me hagan hablar. Relájense. ¿Para qué llevan eso sobre sus hombros? Eso enseña el Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando la Biblia nos dice y el Señor nos dice que perdonemos, es para que usted no lleve un paquete que no le corresponde. ¿Ha visto la gente que no lo perdona a uno cómo lo mira? Y llevan esa carga y uno quisiera, venga, suavícese un poquito, no sea así. ¿Me entienden? Sí, ya, relájese. De verdad. Sigamos. Cuando la Escritura está hablando acá, los justos somos nosotros, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Está hablando de los impíos, pero también es una exhortación para que nosotros no corramos por todos los caminos de los impíos, porque entonces nos volveremos hacedores de maldad. ¿Y qué le dice el Señor a los hacedores de maldad? Apartaos de mí. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros están, o como diría el apóstol, si ustedes están con el Señor? ¿Quién les puede hacer daño? ¿Sí se ha dado cuenta que la mayoría de daño que hay en su vida viene de su corazón? No viene de otro lado. Es el mismo corazón. ¿Los pensamientos lo traicionan a usted?
Yo era un enfermito de eso, bien enfermito, ya estaba casi agónico. Yo era enfermito de celos. Y yo no podía ver que mi compañera estuviera hablando con alguien porque ya le estaba arrastrando el ala. Y me llenaba de celos, pero ¿de dónde? ¿Dónde estaba mi problema? En el corazón. ¿De dónde vienen, dice Santiago, los celos, las guerras, los pleitos entre vosotros? De vuestras pasiones. ¿Sabes por qué no entiendes a tu esposo? Es tu culpa. ¿Y sabes por qué no entiendes a tu esposa? Es tu culpa. Porque tú andas con una sospecha maligna en el corazón y eso no es de Dios. ¿Me entiendes? Es la verdad. El mal, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, está en mí. El mal está en mí. Tratémonos y tratemos a las mujeres como a coherederas de la gracia, como a vasos frágiles. Y se los he dicho una y mil veces, mujeres, ustedes no están para que las maltrate ningún hombre. Ustedes no están para eso, porque ustedes son hijas de Dios. Y hombres, ustedes no tienen por qué estar maltratando a las mujeres. ¿Me entendieron? Así es que hay que arreglar esa situación, porque eso no es correcto delante del Señor. No es correcto. ¿Quién dijo que da uno, o mejor, engendra uno hijos e hijas para que otros vengan y los maltraten? A la mujer hay que elevarla hasta el punto donde el Señor dice, acá. Porque la mujer, lo decíamos en la clase pasada, perdió su identidad. Un hombre que te robe la paz y que te robe la tranquilidad, ¿qué es? Un ladrón. Un ladrón. ¿Y para qué te sirve un ladrón? Los hijos de Dios tenemos que ser conocidos porque el Espíritu del Señor está en nosotros. ¿Me entienden? Yo no les estoy diciendo que les va a salir alas y la aureola le va a brillar más. No. Usted va a tener sus dificultades, pero usted depende del Señor todos los días de su vida. Los esposos se ven muy lindos, pero cuando uno les pregunta a las esposas quiénes son ellos, una consejería aquí con una hermana, y el esposo salga y mire por la ventana, comienza a tratar de quedar bien. O como padres, pregúntenle a nuestros hijos. O como hijos, pregúntenle a los padres. Y si nos hacen un análisis, todos quedamos mal. Pero Dios, que es misericordioso, nos viene exhortando y nos viene diciendo, hay que corregir esto en la casa y en la familia. Y quiero que esto sea muy pedagógico para nosotros. No se le olvide, le acabo de decir, usted es un justo. Número 2, usted puede orar al Señor. Esposo, ¿por qué tu oración tiene estorbo? ¿Por qué? Porque no le da honor a la esposa, como a vaso más frágil. ¿Estamos entendiendo? Para que no hayan estorbo. Pero usted puede orar sabiendo que esta mañana el Señor le dijo, te tengo en la mira. El Señor todos los días nos tiene en la mira. Y no se escucha. Sigamos. Por eso les dije que vamos a hacer un análisis nosotros, vamos mirándonos, vamos mirando el texto. Pero bueno, aquí hay personas que están caminando rectamente y los están juzgando y los están tildando y por aquí y por allá. Más también si alguna cosa padecéis por causa de que tú eres recto, bienaventurados sois. Ay, hermano, fue que a mí me metieron en chismes con esta hermana. ¿No tienes nada que ver? Relajado. Bienaventurados sois. Pero qué mal es cuando me metieron en chismes con la hermana por culpa mía. El chisme tiene su dulce sabor, decía por ahí. Sweet. Hay que tener cuidado con eso. Yo sé que muchas veces, tanto las chicas como los hombres aquí en la congregación, cuando hablo de chicas de 1 a 100 años.
¿Me entienden? Son chicas. Y hay veces mal pensamos. Mire, lo mejor cuando nosotros no entendamos una situación, ¿qué es? Preguntar. Pero pregunte con armonía. Pregunte con amor. Hay veces la manera en que preguntamos las cosas lo que hace es ofender. ¿Me comprende? Pero dice el texto, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, no se pongan mal, no se pongan yo cómo hago para solucionar es, no, tranquilos. Y aquí viene que es lo más importante para mí en este texto, aunque todo es importantísimo, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El altar para ofrecer al Señor adoración, ¿dónde está? En su corazón. El apóstol Pedro está haciendo una cirugía a corazón abierto. ¿Sabes cómo perdonas? Por el Espíritu del Señor. ¿Sabes cómo amas? Por el Espíritu del Señor. ¿Sabes cómo vienes a encontrar la paz? Siguiendo al Señor y al Espíritu del Señor. Porque el texto va a terminar diciendo eso. Por eso uno de los hombres que más tremendamente me parece profundo en la Biblia es Pedro. Más que Pablo. Pedro es un hombre que traza la escritura de tal manera que uno no haya ni por dónde mirar. Pablo es un poco más sencillo. Pedro sí es un hombre, no sé qué características tenía este señor, pero impresionante. Él traza la escritura y lo deja uno, no haya uno por dónde mirar, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cada vez que lean Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, recuerden su corazón, mi corazón debe ser un altar para Dios. Amén. Mi corazón no es altar para mi esposa, ni para mi esposo. Mi corazón no es altar para mi novio. No. Mi corazón no es altar para mis hijos. Mi corazón es altar para Dios. Estamos luchando en esta época, para los que lo saben, con un espíritu que es como muy parecido al sentimentalismo. De momento usted está quieto y comienza a pensar y comienza a entrarle sentimientos y como que usted quiere llorar o quiere hacer una cantidad de... Eso es un espíritu que está rondando por todo lado. Y eso debido a que nuestras mentes son débiles. A ver, se lo pongo de la siguiente manera. El novio no puede olvidar su novia o viceversa y todo el día es pensando en eso. Si le dice voy a salir a la esquina, ella comienza a pensar, no, él va a la esquina, pero aquí. ¿Me entiende? Está trabajándole la mente el enemigo. Tengan cuidado con eso. Vuelvo otra vez. ¿La paz dónde tiene que estar? En su corazón. Cuando el Señor es el dueño de su corazón y el altar está en su corazón, no tienes problema. No tienes problema. El campo de batalla de todos nosotros es la mente. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Me estoy comunicando con ustedes esta mañana? ¿Estamos copiando la palabra todos? ¿Sí? Ok. Miren lo que dice la Biblia. Estad siempre preparados para presentar defensa de la doctrina. ¿Por qué usted no sabe doctrina? Porque no lee la Biblia. ¿Cuántos saben que los ángeles tienen alas? ¿Cuántos no saben que los ángeles no tienen alas? O mejor, ¿los ángeles tienen alas? ¿No? ¿De dónde lo sacan? Ah, esos son otra especie. Pero los ángeles no tienen alas. Voy a hacer un chiste, pero mejor no. Es un ejemplo, eso es parte de la doctrina. A ver, otra parte de la doctrina. ¿Qué pasaría
si José tuvo relaciones sexuales con María antes de nacer el Señor? Eso es parte esencial de nuestra doctrina. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede? Usted sale y se vuelve un niño gordito y le dan un arpa y comienza a saltar de nube en nube. Y a otro le dan una flechita y es Cupido. No va a ir todavía uno a la tierra prometida porque la gente está esperando allá para que todos vayamos cuando venga la venida de Dios. Bien, sí. Válido. No vamos a ir directamente al cielo ya a estar con Dios y todos, hay que esperar la venida de Él para que podamos estar todos. Sí. Sí, eso dice Eclesiastés. No, eso dice Tesalonicenses. Ustedes tienen que aprender la Biblia. Léanla, por favor. Léanla. ¿La salvación se les pierde a ustedes? ¿Por qué? Es un regalo, pero ¿por qué más no se pierde? Si nosotros somos rebeldes, no obedecemos al Señor, ¿por qué no se pierde la salvación? Porque el Señor pagó el precio, porque el Señor la regaló. Pero hay una base sólida. ¿Por qué? Sí, ese es el regalo. ¿Saben por qué no se pierde? Sí, correcto. Pero ¿sabe por qué no? Correcto. Sino que ¿qué? Dice la misma Biblia, fiel es el que se lo prometió. ¿Me entendieron? La salvación no se pierde porque el Señor dice, hey Liliana, te salvo. ¿Y quién le va a decir a Dios no? Porque fiel es el que lo prometió. ¿Lo entendieron? Porque fiel es el que lo prometió. Y para que ese regalo llegase, por medio de la gracia, hubo un sacrificio y fue el Señor en la cruz. Importantísimo. Pero ¿sabes por qué no te pierdes? Porque tú eres hija e hijo de un Dios fiel. Él no puede mentir. Él no se puede negar a sí mismo. Ese cuentico de que Dios hoy escribe tu nombre en el libro de la vida y mañana cuando te portas mal lo borra, ese cuaderno del Señor estaría más tachoneado. ¿En serio? No. Él nos ayuda. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Estoy hablándole de la palabra de gracia que el apóstol Pedro está mostrando y que el Espíritu del Señor nos está dando en esta mañana. Pero dice, estad siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia, no con altivez, no con soberbia, no un iracundo, porque el siervo del Señor no debe ser así. ¿Cómo se debe presentar la doctrina? Con mansedumbre y reverencia. ¿Reverencia delante de qué? Del Señor, porque es la palabra de Él. Hay gente que me discute una doctrina agarrado desde un papel, como si no hubiera sido el Señor quien lo habló. No lo hablan con esa eficacia y el poder del Señor, no. Ellos están peleando un argumento doctrinal, pero no están teniendo reverencia ante la palabra de Dios. En el antiguo, los antiguos decían, calla, porque no podemos nombrar al Señor. Hoy en día lo tenemos muy suelto, porque nosotros respetamos al Señor. Hablábamos el miércoles de eso, de cuando hablamos el Señor Jesús, ¿cómo nos diferencia eso de todo el mundo? Porque usted está hablando de una persona específica. Ese nombre me identifica a una persona. Y es importante que lo entendamos. Así es que cuando alguien le pregunte de la doctrina, su merced le va a contestar con humildad, con reverencia, por si quizás Dios le conceda a esa persona que se arrepienta, también nos lo dice Pablo, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero ustedes, ¿por qué creen que se van con el Señor? Mire, si hay veces ponemos aquí
Hay un libro de Charles Swindoll que se llama La novia con botas. Y usted ve una novia en su vestido, va de matrimonio y lleva unas botas de soldado puesto. Y él en su libro habla de que en una visión el Señor para un predicador y hay dos mujeres. Juntas, están así todas con su pelo sin peinar, aparentemente carisucias, están iguales. Y el Señor le pregunta al predicador y le dice, ¿cuál de ellas dos es mi amada? Y él dice, no sé, son iguales. Solo el Señor sabe cuál es. Y el predicador le dice, no sé cuál de las dos es. Y el Señor le dice, sí, exacto, porque yo solo conozco la que es mi esposa. Pero aparentemente, ¿a qué voy con esta ilustración? Porque tiene dos connotaciones, pero voy a esta. A pesar de que se nos vea mal arreglados espiritualmente, que no se nos vea con esa belleza, seguimos siendo la esposa del Señor. Y Él nos viene limpiando, día a día viene limpiando la iglesia, porque Él se va a presentar a sí mismo una virgen pura y sin mancha. Nosotros, cual mujer, veníamos revolcadas del mundo, acostándonos con los hombres por los caminos, sucias, y así veníamos, todos en general. Y el Señor dice, y te voy a restaurar a la imagen primera, y te voy a lavar. Por allá hay una palabra dura entre los profetas, cuando estaba llena de sangre. Ahí les doy la pista para que ustedes vayan y lo busquen. Y el Señor nos toma, comienza a limpiarnos, nos quita esos harapos que tenemos, comienza a bañarnos, nos lava, comienza a limpiar nuestro corazón, el vestido ya está listo y vamos a terminar siendo ¿qué? Una virgen pura y sin mancha. Esa es la verdad en Dios. Y eso es lo que Él viene haciendo en nosotros. Por eso cada día te dice el Señor, no te acuerdes de tus pecados pasados. Porque eso es lo que Satanás utiliza para atormentar tu mente. ¿Tú eres una qué? Nueva criatura. Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Lo entendemos? Usted ya no es el malandro de antes, no. Usted ya no es esa mujer de antes, no. Usted ahora es pura y bella. Y usted, todo un caballero en el Señor. Por eso se nos viene enseñando la Escritura en esta mañana. Porque es la formación de Dios. Amén. Sigamos. Teniendo buena conciencia. Y aquí viene el problema. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vuelvo otra vez. Teniendo buena conciencia. Cuando tú vas a exponer algo de la Escritura, tienes que tener muy claro qué es lo que vas a enseñar. Porque si no lo tienes claro y en tu vida no es verdad, de nada te sirve. Porque aquel que duda de lo que come, así mismo se contamina, dice el apóstol. Así es que si tú me vas a hablar del perdón de Dios, que tu conciencia esté tranquila de parte del Señor. Que si tú me vas a enseñar de la oración, que tu conciencia esté tranquila delante del Señor. Porque qué triste es cuando nosotros predicamos algo en lo cual no queremos abandonar, no que esté fallando, sino que no queremos abandonar. ¿Me entienden? Hay personas que saben que están en un error, aman al Señor, pero no se quieren soltar de su mal. Para ese hijito, pao pao de parte del Señor. Pero para el otro que viene luchando, el Señor le da fuerza para ir saliendo. ¿Me entienden? Eso es cuando abiertamente uno dice, tal pecado me es normal, para mí no es pecado. Y el Señor nos ayude en esto, sigamos.
teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 17 dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. Ojo, ojo, nosotros padecemos porque hacemos las cosas mal, pero habrá gente que va a padecer haciendo el bien, y esa persona que padece haciendo el bien, el versículo lo está diciendo, mire, dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Lo entendimos? A ver, nosotros nos metemos en problemas, en dificultades, me metí en el banco, saqué el préstamo, me viene la tortura, no puedo ni dormir, cualquier situación, ¿me entiende? Entonces comienzas a sufrir por tu causa. Pero otras personas que caminando rectamente con el Señor, que van llevando una vida recta delante del Señor, no entienden porque, un ejemplo, su esposo no cambia, sus hijos no obedecen. Pero si esa persona está andando bien, ¿qué pasa? Pues que la voluntad del Señor es que por medio del sufrimiento tú aprendas obediencia, aprendas el camino de la santificación. ¿Están comprendiendo el punto? Ahora, esto si la voluntad de Dios así lo quiere, porque veo una persona, la única persona en la Biblia que padeció injustamente fue el Señor Jesús. De resto, diría, los apóstoles ya en el final de sus días los tuvieron como malhechores, los maltrataron, a la cárcel fueron, los mataron. Decía una vez un predicador, ¿qué pensarían esos pastores de la prosperidad con un pastor metido en la cárcel, sin plata, amarrado a un cepo, y que es el apóstol de nosotros? Porque Pablo fue llevado a Roma y allá fue sacrificado y allá estaba amarrado. Les recomiendo que lean mucho 2 Timoteo, que es, creo que, una de las finales de Pablo. Y Pablo comienza ya abuelito, ya viejito. Dice, he servido a mi Señor desde mis mayores con limpia conciencia. Temas me ha desamparado. Cada vez que veo esa epístola me hace llorar. No puedo dejar de imaginarme a Pablo allá con sus cadenas, metido en esa prisión, esperando a que lo lleven para apelar, pero él va a morir. Y él dice, pero ya el Señor me dijo que debo ser derramado como libación, voy a ser sacrificado. Esa carta, 2 Timoteo, léanla todo. Le escribe a Timoteo y le habla de su madre, su abuela Loida y su madre Eunice. Es importante que la lean. Amén. Ojalá para la próxima clase, próxima reunión, ustedes hayan tenido ese contacto con el Señor y hayan mirado esa epístola a 2 Timoteo. Sigo acá en Pedro. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Ya vamos a terminar. Que haciendo el mal. Porque también Cristo, y aquí vienen los ejemplos, porque también Cristo, el Mesías, el Señor Jesús, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y todos sabemos ese texto, ¿cierto? El Señor Jesús padeció, sufrió sin él haber hecho nada malo, él justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y fue crucificado. Y aquí viene un misterio, y murió, ¿no? Murió su cuerpo. Pero fue resucitado por el Espíritu del Señor. Aquí viene uno de los textos que muchos han utilizado. Y en otro tiempo yo también lo hacía y tengo que pedir perdón. Que decía, en el cual, hablando del Señor,
hablando de su espíritu, a ver, les conecto el texto porque si no, el versículo 18, mírenlo. La última coma dice, pero vivificado en espíritu. Y ahí conecta, porque viene el punto y la coma. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Y nosotros, los que cogimos una doctrina, decíamos que cuando el Señor Jesús muere, Él desciende a las partes bajas de la tierra y se lleva el seno de Abraham y lo transporta al tercer cielo. Eso yo lo enseñaba porque se lo escucha un pastor. Y usted sabe que nosotros hablamos por repetición, ¿no? A nosotros nos enseñaron los códigos, a nosotros nos dijeron que el código de esto es tablero. Y esto, micrófono. Videobin, así se llama. ¿Y por qué se llama? No sé, pero así se llama. Púlpito pequeño de mármol, ropa. Y nosotros aprendimos porque oímos hablar. Mamá, diga tete cuando tenga hambre, tete, pan. Y así, todos crecimos bajo esos códigos. Y desafortunadamente la mayoría de cristianos cuando entramos nos ponemos a creerle a todos los pastores lo que nos dicen. Y yo me dediqué a leer mucha teología, pero poca Biblia. Y decía el comentario que el Señor cogió el seno de Abraham y lo transportó al tercer cielo porque Él llevó cautiva la cautividad y fue y predicó a los espíritus encarcelados y por aquí y por allá, y citaba Lucas 16 de el rico y Lázaro que se veían y que en la cima y una cantidad de cosas. Pero que ya a medida que vamos con el estudio lo vamos cuadrando. Resulta que lo que el texto aquí está diciendo es que el mismo espíritu que resucitó de los muertos al Señor Jesús, estuvo predicando junto con Noé para que la gente se salvara. Noé predicó 120 años, pregonero de justicia. Óiganlo, ¿Noé es qué? Como es pregonero de justicia, la gente no se va a salvar. Porque no es un pregonero de gracia, sino que Él les pregona la palabra y les dice, viene un diluvio, esto va a ser lleno de agua y van a morir. Y mientras Noé predicaba, la gente que hacía, se le burlaba. ¿Y él sufría por eso? Sí, él sufría. A ver, que los pongan a alguno de ustedes, vaya a la Plaza de Bolívar y comience a hacer un barco. Y luego van a traer todos los animales y los meten, y todos, ¡guau, guau, guau! Vean estos locos. Pues eso le daña la fe a cualquiera. Eso es como nosotros estar esperando un arrebatamiento. ¿Un arrebatamiento? Que nos van a levantar y vamos a salir hacia las nubes y vamos a encontrarnos con Jesús, no sean locos. Pero es la verdad bíblica. Es la verdad bíblica. Y a Noé le dijeron, hágame un favor y construye un arca. Y Noé se pone a construir un arca. ¿Dónde ahí están los palos para el arca? Pues en un bosque. Es una suposición que le estoy dando para que su mente vaya. Y él comienza a construir, que esté construyendo un barco a la orilla del mar, pues fácil. Pero construyendo un barco en plena ciudad, loco. Y se le burlaban y se le burlaban. Y el Espíritu del Señor les decía, oigan, oigan, oigan. ¿Y escucharon? No. Y el Señor le dice, Noé, entra con tu esposa y tus hijos. Y dice la Escritura que la puerta del arca era tan grande que ningún hombre la podía cerrar. Y dice que Noé entró en el arca y el Señor cerró la puerta. ¿Y qué pasó con los que no escucharon el mensaje?
No es cuento, está en la Biblia, es real. Y si no lo cree, vaya a la geografía, a la física, todo. Mire cómo las montañas muestran, ¿cómo se llama eso? La sedimentación, cómo las montañas muestran los niveles del agua como fueron bajando. Es importante, mírelo, eso es real. Y entendamos que la Biblia es real, pero termino aquí. Porque el apóstol Pedro nos está diciendo, muchachos y muchachas, su corazón para Dios, no más. Hagan el bien. Si los maltratan, hagan como su maestro. ¿Qué hizo su maestro? Que cuando le golpeaban le decía, adivina quién fue. ¿Y él les contestaba mal? No. Nunca les contestó mal. Y siguió su camino dando testimonio. Ese es su problema y es mi problema. Que el Señor al que seguimos murió colgado en un madero. Y dice la cultura, la Biblia y la tradición, que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ese es su Señor. Usted tiene la imagen del Rey glorioso que viene, pero el Señor que usted le sirve fue un hombre que vituperaron, lo golpearon, lo humillaron. Él lloró mucho. Ese es su Señor, no es otro. Ese es su Señor. Y dice aquí el apóstol Pedro, de la misma manera que como Cristo padeció, si a ustedes están sufriendo, no se desalienten. Porque también Noé un día le pasó lo mismo. Mientras él predicaba, todo el mundo se le burlaba y trataban de desalentarlo. Y sigue diciendo, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Entendido? Aquí no está diciendo que fue, porque la interpretación que le dan a esto es que cuando el Señor Jesús murió, descendió y le dijo a las personas que han muerto en el diluvio, mire, ustedes estuvieron esperando y ustedes nunca conocieron la gracia, yo soy el Salvador. Y todos dijeron, amén, amén, y el Señor se los había llevado. No, eso es falso. Vuelvo otra vez, cuando el texto dice que fue el Espíritu del Señor que predicó en los días de Noé. ¿Por boca de quién? De Noé. Predicaron la salvación. No está diciendo que el Señor bajó y le predicó a unos espíritus encarcelados. No está diciendo eso. El Señor no bajó a predicarle a ningunos espíritus encarcelados. Fue el Espíritu del Señor que predicó en los días de Noé a la gente de esa generación. Esa generación no se salvó. ¿Y qué dice? Los que en otro tiempo desobedecieron, ahora están guardados en prisiones de oscuridad. Persona que muere sin Cristo, noticia. Le puede sonar a mala nueva o a buena nueva. Persona que no tenga a Cristo va a una prisión de oscuridad, reservados para el castigo eterno. Persona que muere en Cristo es trasladado por los ángeles a la presencia del Señor, esperando que la iglesia sea transformada para todos unirnos y venir a reinar con Cristo en la tierra. ¿Entendido? Cuando ustedes lean Lucas 16, recuerden, esto para los que les fascina el estudio de la palabra, Lucas 16 habla de que habían unos fariseos avaros, y el Señor llega y les dice, les voy a dar una ilustración, pero tiene doble connotación. Una, ustedes que son ricos y avaros, les voy a hablar de Lázaro y un rico. Y esa es la enseñanza de Lucas 16, no hay otra enseñanza ahí. Pero cuando usted ve que estas personas que caen al lugar de los muertos, usted ve a Lázaro en el seno de Abraham. El seno de Abraham representa el lugar donde se comparte la misma creencia. Eso es el seno de Abraham. Y el rico, estando en el Hades en tormento, alzó sus ojos y dice que lo está quemando una llama. ¿Sí lo han leído? En el infierno no hay candela. Eso nos lo enseñaron los medievales. En el infierno no hay fuego. ¿Qué es lo que atormenta al hombre? Su conciencia y su corazón allá.
de cómo se le habló domingo tras domingo en su casa, en el carro, en donde estuviese. El Señor lo llamó y lo llamó y lo llamó, y nunca quiso obedecer. Y allá en esas prisiones de oscuridad, entonces comienzan a decir: Dios, permíteme salir de aquí porque tengo familia. ¿Y qué dice el Señor? La Biblia tienen, léanla. Léanla. Y es una verdad, es parte de la doctrina. Les hago este énfasis para que les quede un poco claro de que cuando la Biblia dice, porque es que hay muchas doctrinas por ahí erradas que andan diciendo que el Señor bajó al infierno. Eso está también en el credo apostólico, que el Señor Jesús descendió al infierno. ¿Cuál infierno? Si la misma palabra dice: no dejarás mi alma en el Seol, hablando del Señor Jesús, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estamos aprendiendo verdades bíblicas profundas, y eso es importante memorizarlo en el corazón. Nuevamente el resumen, volvió a engañarme el reloj. Resumen, y ya termino con esto. El apóstol Pedro nos está diciendo: sujétense a las autoridades, cualquiera que sea, porque si ustedes se someten a las autoridades, vivirán sometidos a Dios. Y nos da una ilustración Judas que nos dice: mire, cuando Moisés murió, Satanás quiso venir a coger el cuerpo de Moisés para hacer una idolatría. Y descendió el arcángel Miguel y se enfrentó con Luzbel, con Satanás. Y el arcángel le dice, Miguel le dice a Satanás: Satanás, el Señor te reprenda. Lo cual indica y me muestra que los ángeles en el cielo están bajo autoridad y se respetan unos a otros. Cuando tú respetas las autoridades, aprendes a respetar todo. Si tú no respetas a tus padres, no respetas a nadie. Y si no respetas a nadie, tampoco te van a respetar a ti. ¿Entendido? Por eso dicen: ustedes que son los llamados a heredar las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones? Que en medio de las dificultades tenemos gozo, que en medio de las luchas tenemos paz, que aunque el diablo venga y nos diga: le voy a destruir sus hijos, su familia, no le creo. No le creo. ¿Y por qué no le cree? Porque los ojos de mi Padre que están encima mío también están encima de ellos. Y el Señor oye mis oraciones. ¿Lo dijo hoy el Señor o no? Eso lo dijo en la palabra. Y vienen dos ejemplos. Uno, yo sé que ustedes están sufriendo y tienen maltrato en el corazón porque de pronto no ven una respuesta, porque de pronto no ven que el Señor está orando, pero tranquilos que ese sufrimiento que ustedes están llevando es un propósito del Señor para llevarlos a la santificación. Y viene el apóstol Pedro y nos dice: le voy a dar dos ejemplos. Uno, ¿recuerdan al Señor cómo sufrió? ¿Se lo merecía? No. Y dos, recuerden también a Noé. Noé duró predicando. Hermano, nosotros vamos a salir el sábado, 2 horitas. Señor, ayúdanos porque eso está tenaz. Y Noé predicó 120 años y no se ganó ni uno. Solo la familia entró, ¿por qué? Por gracia. Qué tremendo. Y sigue diciendo, hablando de que, por eso dice, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y aquí toca una cosa rara, pero ¿por qué hablas del bautismo, Pedro? El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. ¿Cómo así? No quitando las inmundicias de la carne, o sea que no me está hablando de agua, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El versículo 21, lo que el apóstol Pedro está diciendo es, cuando utiliza la palabra bautismo, es una identificación que tenemos con Dios por medio de su Santo Espíritu, que ha hecho morar en nosotros para que la esperanza esté ahí. Eso es lo que está diciendo. ¿Me lo entendieron o lo repito? La identificación
que da el apóstol Pedro con el bautismo, porque el bautismo es un paso de obediencia, pero de identificación. Me identifica porque cuando bajo a las aguas, con Cristo muero, y cuando salgo de las aguas, con Cristo resucitado. Eso es una enseñanza para la mente y el corazón de los hombres. ¿Pero esa agua le limpia a usted algún pecado? No, nada. Pero aquí este bautismo dice, cuando el Espíritu Santo viene, Él entra en tu vida. Cuando entra en tu vida, eso se llama bautismo. Y ese bautismo es lo que te une al cuerpo del Señor. Y al unirte al cuerpo del Señor, tienes identificación con Dios. Vuelvo y lo leo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, entendiendo el proceso de santificación por la resurrección de Jesucristo. Hay cositas que vamos a seguir mirando con Pedro, y yo necesito que ustedes estén muy ejercitados en la palabra. Aquí el miércoles vamos a ver sobre una profeta, y quiero que entiendan que los profetas siguen existiendo, que no traen palabra para llenar el canon, no, pero siguen habiendo profetas. Y el profeta no es alguien grande, hermanos. El profeta es solo un vaso que el Señor usa, como ustedes. Ustedes son vasos. El Señor puede utilizar a quien Él quiera. Y yo no le puedo decir al Señor, ¿y por qué lo haces así? No puedo. ¿O ustedes sí pueden? No. Los profetas son vasos. Y ustedes van a encontrar en Débora una profetisa. Esto para la clase del miércoles. Y esta señora profetiza y dice, el Señor va a dar victoria a Israel por una mujer. Y todo el mundo cree que es Débora. Pero es una señora que se llama Jael, que ni siquiera es del pueblo. Los invito a que lean la Biblia esta semana. Tienen 2 Timoteo para que la estudien y lean la historia de Débora, Barak, Jael y Sisara. Termino con esto. Somos identificados con Dios, el Espíritu del Señor está en nosotros. ¿Tienes alguna debilidad en tu vida que no has podido pasar? Quiero explicarles este último puntico y cierro. Cuando una persona fuma, el pecado que yo le veo es que fuma. Pero ese no es el pecado. El pecado es otra cosa. Cuando una persona toma, hay algo en su vida. El adúltero, hay algo en su vida. Está ya metido el mal. Esto para que usted entienda y aprenda a discernir las cosas. Si usted está luchando con algo, dígale, Espíritu Santo, tú me has hablado esta mañana, me has dicho que tú estás conmigo, que tú me has hecho renacer, que yo entiendo la palabra y que tú me vas a ayudar en mi debilidad, así como ayudaste a Noé cuando estaba predicando. ¿Entendido? Para que puedas ir tomando fuerza. Dice el 21, terminando, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. ¿Dónde está? A la diestra de Dios. Los que han estado estudiando saben que Dios no tiene manos. Como Dios no tiene manos, no tiene ni mano izquierda ni mano derecha. Entonces deben entender, porque ustedes son los hijos de Él, y tienen que entender quién es Él. Cuando habla de diestra, ¿de qué habla? Dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él, debido a la diestra, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué es lo que termina diciendo Pedro? Lo más sencillo. Todo lo que les acabo de enseñar es, si ustedes no respetan lo que ustedes ven, ustedes no están respetando a Dios. Sencillo. Si usted no respeta la autoridad, usted no respeta a Dios. Si usted no respeta a su esposa, usted no respeta a Dios. Si usted no respeta a su esposo, usted no respeta a Dios. Si usted no respeta la empresa donde usted trabaja y los ve a sus jefes como sus amos, usted no respeta a Dios. Eso es lo que termina diciendo.
Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Y sabes por qué tanta lucha en tu vida? ¿Qué le están matando? ¿Y qué me están matando a mí? ¿Qué es lo que Dios nos viene matando? Su carne no es mala, su carne, las jóvenes son bonitas, los viejos también somos bonitos. Bien bañadito y con perfume, una 212, delicioso. Pero ¿qué es lo que viene matándonos Dios? ¿Qué es? Su enemigo, ¿cuál es? Pero ¿cómo se llama ese yo mismo? El pecado. Lo que el Señor viene matando en nosotros es el pecado. Y no nos gusta porque ¿quién quiere morir? Levante la mano el que quiera morir. Esas son las palabras del Señor. El que quiera ser mi discípulo, camine a morir. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir, pero nos van matando lentamente. Muriendo lentamente y sin remedio es tuyo. Y ojalá muera ese pecado porque será una bendición para ustedes. El que yo no les haga daño, el que yo no les enseñe cosas que no son. Y el que su pecado muera también porque podremos amarnos como una familia en el Señor. Vamos a ponernos en pie y oramos.